Luego de la Segunda Guerra Mundial, se estableció una guerra fría entre dos polos opuestos, que se disputaban ideológica y territorialmente el control del mundo. Estos eran el capitalismo, cuyo mayor representante era Estados Unidos, y el comunismo encabezado por Rusia. Al mismo tiempo, en los 60 surge una tercera posición, los llamados países del tercer mundo, que realizaban procesos de independencia y liberación, como por ejemplo la Revolución Cubana de 1958. Así, se despegaban de la disputa cuestionando la distribución de la riqueza mundial. No hay enfrentamientos directos, sino que se usan estrategias comunicacionales, disputando a través de otros países y aprovechando los avances tecnológicos. En este sentido, se lleva a cabo el NOMIC. La Guerra Fría se libró con intensidad sobre el campo de batalla de la propaganda, que tuvo el objetivo de influir en la percepción y el comportamiento social, atemorizar y manipular. Desde su comienzo, los medios de comunicación se alinearon politizando sus contenidos informativos, que a menudo fueron escritos y producidos para defender el establishment. Durante este periodo, el mundo de los medios se transformó drásticamente con el uso masivo de la radio y la televisión. Sin embargo, la prensa escrita fue un medio importante, formadora de opinión, aportando al antagonismo de las superpotencias en una guerra mundial de información. Los medios de comunicación produjeron un discurso en el que polarizaba a través de la creación de enemigos, estadounidense y soviético, utilizando además la representación de miedos y deseos colectivos. La ideología que se enfrentaban son los postulados de la utopía comunista, igualdad social, abolición de la propiedad privada, gobierno de los trabajadores, economía planificada y dirigida por el Estado al servicio de las necesidades populares, contra las libertades democráticas y el desarrollo capitalista que preconizaba el autollamado mundo libre, encabezado por Estados Unidos. Hablo de paz a causa de la nueva cara del mundo. Nuestra similitud es que todos habitamos este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire. Todos cuidamos el futuro de nuestros hijos. Y todos somos mortales. Y si Cuba, pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. The Pentagon says the United States is ready to sink every communist bloc ship headed for Cuba which refuses to stop and be searched under the blockade. Further, force will be used if necessary to stop and search any ship of any nation bound for Cuba. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos. ¿Cómo jugó la prensa frente al cambio de Cuba? La conversión de Cuba al socialismo desató una propaganda en su contra que pretendía impedir la propagación del modelo comunista. El Fort Worth Star Telegram advirtió: Cuba es la punta de lanza moscovita para esparcir el comunismo. Diario salvadoreño: el origen de la subversión que agita las patrias americanas. La convivencia entre las naciones americanas vive un momento difícil. El periódico Novedades de Nicaragua: dirigido por Moscú, hay todo un plan comunista a nivel continental para derribar a todos los gobiernos democráticos. Los soviéticos querían instalar una base militar rusa con armas nucleares cerca de Florida, desde donde poder amenazar a los Estados Unidos sin que estos tuvieran tiempo de reacción, igualando así la amenaza de los misiles estadounidenses emplazados en Turquía, estado fronterizo con la URSS. El despliegue de misiles fue denominado por los soviéticos como la Operación Anadir. Como respuesta, Estados Unidos denunció este hecho como una amenaza a la paz y la seguridad del continente americano y declaró una cuarentena naval sobre la isla como amenaza de invasión. Mientras tanto, el gobierno cubano se adelantó llamando a la movilización general y alertando de la guerra. El 23 de octubre, los dos titulares del periódico Revolución decían: alarma de combate, la nación en pie de guerra, previniendo los acontecimientos. El pueblo cubano reaccionó masivamente haciendo a un lado sus tareas habituales para abocarse de lleno a la defensa requerida. Desde julio de 1962, Estados Unidos registró un notable aumento del movimiento de barcos de carga entre la URSS y Cuba. Por ese motivo, intensificó la vigilancia aérea y el 16 de octubre confirmó la existencia de misiles instalados en la isla. En consecuencia, Kennedy formó en Washington un Comité Ejecutivo de Seguridad Nacional, ESCOM, para tener un asesoramiento sobre las medidas a tomar. Surgieron dos posiciones:
una de invasión y bombardeo propuesta por el general Maxwell Taylor y en segundo lugar propuesta por el secretario de Defensa Robert McNamara, impulsando una cuarentena inicial antes de cualquier operación de guerra. El presidente midió el riesgo y optó por la de McNamara. El 26 de octubre las negociaciones entre Kennedy y Khrushchev, por medio de cartas, ya están abiertas, con una oferta explícita de ceder a las exigencias de aquel y retirar los cohetes a cambio de una promesa de no invasión a la isla. Sin embargo, en las negociaciones que se hicieron los dirigentes cubanos no fueron informados ni consultados. Frente al desconocimiento de estos tratados, Fidel Castro percibía una invasión inminente y envía una carta en la que explicita su preocupación. Un hecho tan brutal y violador de la ley y la moral universal como invadir a Cuba, ese sería el momento de eliminar para siempre semejante peligro en acto de la más legítima defensa. El hecho concluyente fue cuando el 24 de octubre una escuadra de navíos soviéticos que portaban misiles de largo alcance, como los que estaban implantados en Turquía, estuvieron a punto de tocar la línea imaginaria del bloqueo que Estados Unidos había marcado en torno a Cuba. El 27 de octubre de 1962, mientras un jefe militar soviético abrió fuego por su cuenta contra un U-2, concluye la discordia, mediante una transmisión de radio en Moscú, donde la Unión Soviética anunció la retirada de sus misiles atómicos de Cuba. Recién el 28 de octubre, por Radio Moscú, la dirección cubana se enteró de la carta de Khrushchev a Kennedy, en la que disponía el retiro de los cohetes. Horas después, llegó el mensaje personal de Nikita a Fidel de lo ya resuelto. A raíz de esto, el 29 de octubre, el periódico Revolución apareció con el titular: Khrushchev ordena retirar los cohetes de Cuba, y dio a conocer las cartas intercambiadas entre Khrushchev y Kennedy. También se publicaron los 5 puntos de Cuba para mantener las garantías: cese del bloqueo económico, cese de todas las actividades subversivas, cese de todos los ataques piratas, cese de toda violación aeronaval del territorio cubano, retirada de la base naval de Guantánamo. Finalmente, el 19 de noviembre, se aceptó el retiro de Cuba de los bombarderos IL-28 y el 20 de noviembre, Estados Unidos dio por terminada la crisis militar y la alerta de guerra. Esta experiencia fue para Cuba un momento constitutivo nacional, que afirmó su independencia frente a la amenaza imperial de Estados Unidos y a la política exterior soviética. Cuba, en octubre, fue uno de los episodios culminantes de la era de revoluciones coloniales y movimientos de liberación abierta al terminar la Segunda Guerra Mundial. Come gather round me, people, and a story I will tell. I did not learn long ago, you all remember well. I tell it to you straight and true. Este hecho evidencia cómo es vista Latinoamérica por las potencias mundiales, en un lugar de subordinación e incapacidad de tomar de decisiones, ya que se la han involucrado en conflictos diplomáticos sin su consentimiento o sin su participación directa. Particularmente Estados Unidos ve al resto de los países latinoamericanos como su patio trasero, del cual puede utilizar y tomar sus recursos aprovechando el valor estratégico que tienen geopolíticamente. About an argument I'd had the day before over some small matter. I'm sure it was nothing more. But just a day ago, how it wrinkled up my brow. The same thing